Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Educación en México, un viaje a través de la historia. En este podcast vamos a explorar la historia de la educación en México, desde la época colonial hasta la actualidad. Prepárate para un viaje emocionante. En este primer episodio vamos a hablar sobre cómo la educación ha sido utilizada como una herramienta de control político y social a lo largo de la historia de México. ¿Sabían que la educación ha sido utilizada para imponer la ideología del gobierno y controlar a la población? Pues según Pablo Latapizarre, la educación ha sido utilizada como una herramienta de control político y social en México desde la época colonial. Los gobiernos han utilizado la educación para imponer su ideología y controlar a la población. En este episodio vamos a hablar sobre el impacto de la educación laica en la construcción del Estado moderno en México. ¿Sabían que la educación laica fue una de las principales reformas educativas en México durante el siglo XIX? Según Josefina Zoraida Vázquez, la educación laica fue una de las principales reformas educativas en México durante el siglo XIX. La educación laica permitió la separación de la educación de la Iglesia Católica y la creación de un sistema educativo más inclusivo y equitativo. Pero, ¿qué impacto tuvo esto en la sociedad mexicana? ¿Logró reducir las desigualdades sociales y educativas? Episodio 3. La educación durante el Porfiriato. En este episodio vamos a hablar sobre la educación durante el Porfiriato. Según Josefina Zoraida Vázquez, la educación durante el Porfiriato estuvo marcada por la marginación de las clases sociales bajas y las comunidades indígenas. La educación se centró en la formación de la élite y no se prestó atención a las necesidades de las clases sociales bajas y las comunidades indígenas. Hola a todos. En este episodio vamos a hablar sobre la educación en la Revolución Mexicana. ¿Sabían que la educación fue utilizada como una herramienta para construir una nueva identidad nacional? Bueno, pues según Carlos Monroy Nassar, la educación fue utilizada como una herramienta para construir una identidad nacional durante la Revolución Mexicana. Esta se centró en la formación de ciudadanos que fueran capaces de participar en la construcción de un nuevo país. Hola, hoy hablaremos sobre cómo ha cambiado la educación con el tiempo. Para ello, entrevistaremos a una persona de una generación anterior y conoceremos sus experiencias. ¿Nos podría decir su nombre y cuántos años tiene? Me llamo Rosa Hernández y tengo 72 años. ¿En qué época asistió a la escuela y en qué lugar? Fui a la primaria en los 60 años, en un pequeño pueblo de México. Entrevista, pregunta 2. Experiencias escolares. ¿Cómo eran sus escuelas cuando eran niños? Eran unas escuelas muy sencillas, solo tenían un salón, varios grados y una maestra que enseñaba a todos. No había muchas bancas, así que algunos niños tenían que llevar sillas de sus casas. ¿Qué materias estudiaban y cuáles eran sus favoritas? Veíamos español, matemáticas, historia y ciencias naturales. Mi favorita era historia porque me gustaba aprender sobre héroes y batallas, cómo eran los maestros y su forma de enseñar. Eran muy estrictos, nos hacían memorizar muchas cosas y si nos portábamos mal nos castigaban, pero también nos enseñaban como dictadores y nos motivaban a aprender. ¿Qué herramientas o materiales usaban en la clase? Usábamos pizarrón de madera, con gis y los libros eran pocos o a veces los compartíamos entre varios alumnos para escribir. Teníamos cuadernos sencillos y lápices. Pregunta 3. Comparación con la educación actual. ¿Cómo crees que ha cambiado la educación desde su época hasta ahora? Ha cambiado mucho. Ahora los niños tienen más tecnología como computadoras y tablets. También han más oportunidades de estudiar y los maestros ya no son tan estrictos como antes. ¿Qué cosas crees que eran mejor antes y cuáles son para ahora? Antes se respetaba más a los maestros y los niños aprendían a ser más responsables, pero ahora hay más información y los niños pueden aprender más rápido con internet. ¿Cómo ve el uso de la tecnología en la educación actual? Me parece bueno, pero también creo que los niños deberían aprender sin depender tanto de los aparatos tecnológicos.
Antes teníamos que investigar en libros y apenas más para encontrar respuestas. Retos y valores en la educación. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentó en su educación? En mi época, muchas niñas no terminaban la escuela porque tenían que ayudar en la casa. También era difícil conseguir materiales escolares porque no había mucho dinero. ¿Qué valores o enseñanzas cree que se han perdido con el tiempo? El respeto a los maestros, la disciplina y la paciencia para aprender sin distracciones. Antes no había tantas comodidades, pero valorábamos más el esfuerzo de estudiar. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes sobre la importancia de la educación? Que aprovechen las oportunidades que tienen ahora y que no den por sentado todo lo que tienen. Antes, estudiar era un privilegio y hoy en día pueden aprender muchas cosas sin poner esfuerzo. Reflexión final. Si pudiera cambiar algo de la educación actual, ¿qué sería? Me gustaría que hubiera más enseñanza de valores y que los niños aprendieran sin depender tanto de la tecnología. ¿Hay alguna historia especial que recuerde de su época escolar? Recuerdo que cuando terminamos la primaria, toda la comunidad hizo una pequeña celebración para los alumnos. No era común que todos los niños terminaran la escuela, así que fue un día muy especial para nosotros. Bueno, pues esto es todo para este episodio. Muchas gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de la educación en México. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que puedan aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Hasta luego.